Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 9 de Renmai, el punto Shui Fen. ¿Cuáles son las características más importantes de este punto? Bueno, antes de ver las características más importantes de este punto, vamos a hacer una pequeña revisión acerca del meridiano de Renmai. Vamos a recordar que el meridiano de Renmai es uno de los 8 meridianos extraordinarios. En el cuerpo tenemos 8 meridianos extraordinarios y únicamente 2 de ellos tienen puntos propios, que es el meridiano de Dumai y el meridiano de Renmai. El resto de meridianos extraordinarios tienen puntos de cruce. También, como podemos ver aquí en la imagen, el meridiano de Renmai nace en el centro del periné, su energía asciende por la parte frontal y media de nuestro cuerpo hasta llegar aproximadamente a la altura de la boca. Ahora sí, vamos a ver cuáles son las características más importantes de este punto. La principal característica de este punto es que es un punto que va a actuar sobre el metabolismo de los líquidos. Ya como su nombre en chino lo dice, Shui Fen. Shui significa separar y Fen significa agua, es decir, separar las aguas. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, a este punto lo vamos a localizar en la zona abdominal, en la línea media, específicamente a un chun por encima del ombligo. Vamos a verlo ahora de forma práctica para realizar correctamente la localización. Bueno, vamos a ver la localización en forma práctica del punto 9 de Renmai. Hemos dicho que el punto 9 de Renmai está a un chun por encima del ombligo en la línea media del cuerpo. Vamos a tomar como referencia el ancho de su dedo pulgar y vamos a marcar un chun. Estaría localizado el 9 de Renmai justamente aquí, a un chun por encima del ombligo. Pero puede ser que en la práctica nos encontremos con un abdomen que esté mucho más hinchado, que sea mucho más grande. Entonces, para localizarlo correctamente, podemos tomar una faja de papel. Tomamos como referencia el ombligo y la apófisis sifoides, que es el hueso triangular que está al finalizar el esternón. Y sabemos que entre el ombligo y la apófisis sifoide hay 8 chun. Marcamos, dividimos los 8 chun y vamos a ver que en este caso justo coincide con el punto 9 de Renmai. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, ya hemos visto dentro de las características que es un punto que actúa sobre el metabolismo de los líquidos. Por lo tanto, la principal función de este punto va a ser eliminar la acumulación de agua del organismo, va a controlar los conductos del agua, va a ser un punto que va a drenar y a eliminar la humedad del cuerpo. También este punto va a actuar sobre los intestinos, va a ser un punto que va a regular los intestinos, va a dispersar las acumulaciones. Y como es un punto que elimina humedad de nuestro cuerpo, actúa sobre las vías del agua, también va a ser un punto que va a favorecer la diuresis. Pero claro, ¿cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, ya hemos visto que dentro de las funciones es un punto que actúa sobre el metabolismo de los líquidos, que elimina humedad. Por lo tanto, lo vamos a utilizar cuando haya retención de líquido, cuando haya ascitis, cuando haya edemas, cuando haya obesidad, cuando haya sobrepeso, en el caso de celulitis. También vimos que dentro de las funciones actúa sobre los intestinos, regula los intestinos. Por eso lo podemos utilizar cuando haya heces pastosas producidas por acumulación de humedad en la zona de los intestinos. También cuando haya náuseas y vómitos producidos por humedad. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto?
Bueno, en realidad no vamos a encontrar una combinación específica con este punto, pero sí tenemos que tener en claro cuándo usar este punto. Ya lo hemos visto anteriormente, lo vamos a usar cuando haya retención de líquido en el cuerpo, cuando haya humedad, y esta humedad y esta retención de líquido se concentren específicamente en la zona abdominal. Es un punto muy utilizado, es un punto que podemos utilizarlo en forma complementaria a un tratamiento global con presencia de humedad en la zona abdominal. Como dije anteriormente, en caso de ascitis, que es acumulación de líquido en la zona abdominal, en caso de edemas en la zona abdominal, en caso de sobrepeso, en caso de celulitis, de algún tratamiento de celulitis que hagamos y tengamos que eliminar humedad de la zona abdominal y favorecer las vías del agua y drenar esa humedad.